video y les comparto entonces la pantalla. Voy a dejar de ver el chat, así que por favor no me escriban por chat, procuren hablarme, y si alguien ve el chat, pues ahí me avisa si alguien preguntó algo, ¿no? Bueno, entonces tengo el ejercicio 1, me están diciendo que tengo 2 puntos y me mencionan que obtenga las coordenadas del punto P, la prolongación del segmento AB en la dirección A, de tal manera que ocurra eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, ya les había mencionado, es dibujar la gráfica para que tengamos una referencia adecuada de qué es lo que está, porque las evaluaciones las voy a basar en los ejercicios que les he estado explicando. Obviamente no van a ser los mismos, pero va a tener ahí algo de similitud, ¿no? Sabemos que está el eje de las abscisas, nunca se le pone X. Sabemos que está el eje de las ordenadas, jamás se le pone Y. Solamente sabemos que es abscisa y ordenada y ya. El punto A es de coordenadas 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eso quiere decir que también les había dicho que no escriban los números para que no quede tan saturada el bosquejo. Y el B es de coordenadas 1,4. Entonces le agrego por aquí el es el pedazo de línea que está entre los dos puntos. Por lo tanto, el pedazo de línea solamente es el que está de derecha a izquierda, o puedo considerar BA si lo nombro de derecha a izquierda. Eso solamente es por llevar un orden, ¿no? No es no es otra cosa. Bueno, entonces aquí me dicen que hay un punto P. Ese punto P, pues obviamente no me dicen dónde está, ¿no? Aunque aquí me den el resultado, pues no tengo idea si está aquí, si está acá, donde sea, ¿no? Lo importante es que me mencionan que el punto P está en la prolongación del segmento AB. De hecho, cuando me dicen AB, yo ya sé que voy de A hacia B. Entonces, de A hacia B quiere decir que la prolongación es hacia allá. Me estoy empezando con A, primero A, y luego me voy con B. Aquí es algo, un error, me explicar todo con palabras. Por eso aquí les agregan en la dirección de A hacia B. Esta parte del enunciado no tiene ningún sentido, porque ya me están diciendo la dirección en A y B. Aquí me están diciendo un pleonasmo, se están repitiendo la mismo. Pero es una mala costumbre de los maestros de matemáticas, porque algunos no se dan cuenta que lo mismo que están mencionando, o sea, con esta manera de escribirlo, con esta notación, acuérdense que la notación es manera de escribirla, con esta simple notación que tengo aquí, ya me están haciendo la referencia, algo que agregar más enunciado. Pero bueno, es algo muy, muy repetitivo con los maestros de mate, y eso se debe a que no en verdad entienden los conceptos, sino solamente repiten y repiten y repiten lo que ven en libros o lo que les dijeron otros, ¿no? No de veras se meten en lo que es las matemáticas. Bueno, entonces, si me están diciendo que es en la dirección AB, pues en algún punto de aquí, no sé dónde, va a estar el punto P. Puede estar aquí o puede estar antes, pero obviamente no puede estar entre A y B. Tiene que estar en la prolongación. En cualquier punto debe haber el punto. Lo importante es que aquí me están diciendo que el segmento AB es, y eso es lo que lo que deben de empezar a entender, la medida del segmento AB. Esa es la manera adecuada de escribir. Debe ser la tercera parte de la medida del segmento AP. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, lo importante es que entendamos que esto que está aquí lo podemos interpretar como una proporción. La proporción, ¿lo vieron en álgebra? Si no lo vieron, aquí se los voy a decir. La proporción es la igualdad entre dos razones. Y saben que una razón es, a final de cuentas, un número. Debo de manejar como una proporción. Necesito escribirlo como una igualdad entre dos fracciones. La única manera de hacer eso es a través de operaciones inversas.
Recuerden que la operación inversa es la operación que me regresa al número original. Por lo tanto, dentro de lo que yo sé, he manejado a lo largo de mis clases y de toda mi vida académica, aquí yo tengo una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa a la multiplicación es una división. Por lo tanto, en el miembro derecho, la voy a escribir dividiendo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, si yo aplico la operación inversa, es entre la medida del segmento a un número racional. Esto se llama proporción. Cuando yo tengo la igualdad entre dos números racionales, eso es una proporción. Y precisamente las proporciones me van a servir para poder saber dónde está ubicado el punto P, para poder saber cómo calcular el punto P y para poder darle respuesta al ejercicio. Entonces, fíjense, una vez que ya tengo la proporción, entonces lo único que debo de hacer es esta proporción llevarla a las abscisas y llevarla a las ordenadas. ¿Cómo lo llevo a las abscisas? Pues fíjense cómo aquí me están pidiendo una distancia, la medida es una distancia. Por lo tanto, para calcular la distancia en las abscisas, pues debo de hacer la XA menos la XB. Acuérdense que la distancia habíamos dicho que a final de cuentas es una resta. Lo habíamos mencionado en la clase pasada cuando decíamos que aquí tenemos un cateto puesto, aquí es una cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrado por teorema de Pitágoras, pero para calcular la distancia que hay de aquí para acá, lo que debo de hacer es una resta de las y's, donde la resta obedece una y menos la otra y el cateto adyacente va a ser una resta de las abscisas. Y les había mencionado que procuren para que no haya ningún problema. No piensen en izquierda y en derecha, sino piensen más bien en lo que me está diciendo directamente en el enunciado, en lo que ustedes escriban, etcétera, ¿no? Procuren conservar ese orden. Entonces, de ahí se dan cuenta que va a ser una x menos una xp, precisamente por aquí, por eso aquí me están diciendo el segmento. Y si ustedes observan, me están diciendo que el segmento es y el segmento AB vale 1. Obviamente, nunca me dicen que un metro o un pie, me están diciendo una longitud. O sea, a ver si lo alcanzan a percibir. Este 1 es este 1. Este 3 es una rayita, 2 rayitas y 3 rayitas. Aquí está el 2 y aquí está el 3. O sea, lo importante es que ustedes están diciendo que la longitud de esta rayita, que no saben exactamente cuánto vale, dejen, esta rayita que vale 1, en el otro segmento que es de AP, van a tener 3 rayitas. Eso es lo que quiere decir esa proporción. Y esa proporción me permite hacer el cálculo de la abscisa y de la ordenada. Esa es la razón, ¿no? Por lo tanto, aquí simplemente escribo que esto es 1/3. Y fíjense cómo la proporción me llevó de una medida de un segmento a una diferencia en las abscisas, porque yo puedo trabajar de manera independiente de la ordenada, precisamente porque en el teorema de Pitágoras de manera independiente se trabaja el cateto opuesto y el cateto adyacente. Eso es una de las ventajas que yo tengo en el teorema de Pitágoras. Y de manera similar lo voy a hacer con las ordenadas. O sea, lo único que debo de hacer es escribir una y de la A menos una y de la B, así como dice aquí, pero ahora relacionado a las ordenadas, dividido entre una y de la A menos una y de la A. Y si se dan cuenta, donde en esas proporciones lo único que debo de hacer es sustituir los datos que me están dando. ¿Y cuáles son los datos? Pues simplemente saben ustedes que sustituir quiere decir reemplazar. Y si hago el reemplazo, en lugar de XA, pues voy a escribir la abscisa de la A
donde aquí me dieron la abscisa de la A, que está por acá arriba, y pues nada más es empezar a hacer sustituciones, o sea, hacer reemplazos. Por lo tanto, aquí tengo un 4, que es la abscisa de la A. Vamos a ver cuál es la abscisa de la B. La abscisa de la B es un 1, dividido entre una abscisa de la A, que es 4, menos una abscisa de la A. Esta P no la conozco, esta la dejamos como XY, porque yo no la conozco. Entonces, esta es una abscisa que no conozco, la dejamos como X, y esto debe ser Y. Ocurre lo mismo con las ordenadas. Cuando hago la sustitución en las ordenadas, la ordenada de la A es un 2, menos la ordenada de la B, que es un 4, dividido entre la ordenada de la A, que es 2, menos la ordenada de la P, que como no la conozco, vuelvo a repetir, estas coordenadas no las conozco, solamente sé la ubicación de acuerdo a las distancias dadas como pregunta, pues ya tengo ahí las dos, que a final de cuentas son ecuaciones, y esas ecuaciones me van a permitir calcular el lo que sigue. Pues lo que sigue simplemente es aplicar conceptos de álgebra. ¿Qué conceptos de álgebra voy a aplicar? Pues aquí voy a aplicar ley de la resta. ¿Qué dice la ley de la resta? La ley de la resta dice que si yo tengo dos números de diferente signo, los números se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, si yo aplico la ley de la resta, aquí voy a hacer la resta de los dos y dejar el signo del mayor. De este lado también voy a hacer la ley de la resta aquí. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Porque no, por lo tanto los números se restan y se deja el signo del mayor. Recuerden que todos estos conceptos se los voy a estar repitiendo todos los días, pero están en Classroom y su, ¿cómo podríamos decir? Lo que deben de hacer, la sugerencia que deben de hacer es todos los días leer los conceptos, porque a la larga el dominar esos conceptos me va a catapultar para que ya pueda seguir. Y obviamente en cada materia hay conceptos específicos, ¿no? El que manejamos aquí es una proporción, pero ese concepto no es de geometría analítica, es de álgebra. Bueno, entonces hago la ley de la resta, aquí me quedó un 3, abajo debo de tener en cuenta el concepto de términos y me doy cuenta que esta operación no se puede hacer. Y disculpen, aquí ya cometí un error muy grande porque no comienzo con ley de la resta. Con lo que comienzo debe de ser con jerarquía de operaciones, porque lo primero que me debo de dar cuenta es cuál es la operación que debo de hacer primero. Y si ustedes ven, aquí tengo una raya de fracción, esta raya de fracción es un paréntesis, tanto en el numerador como el denominador. Y es un problema que está, y posteriormente hago la del denominador, pero en el denominador resulta que bajo el concepto de términos semejantes no puedo hacer absolutamente nada. Y como no puedo hacer nada, pues entonces me quedó un 3, lo divido entre un 4 menos x, porque no son términos semejantes, igual a 3. En el otro, pues es lo mismo. También aplico jerarquía de operaciones, donde me doy cuenta que por ser una raya de fracción hay un paréntesis abajo. Entre paréntesis, posteriormente me doy cuenta que en el denominador no hay términos semejantes porque el 2 y la y no tienen la misma. Entonces me da como resultado un 2 en la resta y un signo negativo porque el número mayor es el 4. Fíjense, por eso se deja positivo. Esa es la ley de la resta y como les decía, ¿no? Es la razón por la que la gran mayoría reprueba geometría analítica por no dominar la ley de la resta. Entonces me voy al denominador. En el denominador no puedo hacer operaciones. Eso implica que se quede idéntico el 2. Me estoy explicando pues simplemente conceptos. No estoy haciendo otra cosa más que la aplicación de cons. Y esa aplicación de conceptos me lleva a tener un procedimiento. Pero lo importante no es aprenderte el procedimiento, sino lo importante es aprenderte el concepto. Los conceptos, ¿cuándo son? Pero apréndaselos y poco a poco van a empezar a verlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces por jerarquía de operaciones, nuevamente, me doy cuenta que aquí no puedo hacer operaciones, no puedo hacer operación porque me da una expresión decimal y por lo tanto voy a hacer operaciones inversas.
¿Cuál es la operación inversa? Este 3 está dividiendo, por lo tanto debe multiplicar al 3 en el numerador. Y de manera similar, este 4 menos x está dividiendo, debe multiplicar al numerador, tomando en cuenta que voy a aplicar la propiedad distributiva. O sea, voy a distribuir la multiplicación por el minuendo y por el sustraendo. Obviamente, al hacer la multiplicación, también debo de utilizar leyes de los signos. Y con leyes de los signos, pues se tiene inversa, utilizar la propiedad distributiva, porque de manera similar el 1 aplicar al minuendo y el sustraendo. Y por último, voy a utilizar la ley de los signos, porque por ahí va a haber multiplicaciones de signos iguales o multiplicaciones de signos diferentes. Recuerden que la ley del asigno es si yo tengo multiplicando o dividiendo dos signos iguales, el resultado es positivo, y si están multiplicando o dividiendo dos signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo no se llama producto cruzado, Si alguno de ustedes de aquí me pone producto cruzado, le voy a poner un tache guarache, como dice las mises de mi hija, porque no están aplicando los conceptos adecuados. Nunca existe producto cruzado. Ahí sí existe el producto cruzado. Y si yo tengo la división de un tercio entre 2/5, ahí sí es numerador por denominador, y el resultado lo escribo en el numerador, y denominador por numerador, y el resultado lo escribo. No existe el producto cruzado, pero en otras cosas no existe el producto cruzado. Así que no lo escriban, porque si no se los voy a poner mal, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, aplicando todos los conceptos que les había dicho, pues resulta que aquí tengo un 9 y es a un 4 menos x, y de manera similar, aquí tengo un menos 6 porque multipliqué por leyes de los signos, y eso es igual a un 2 menos y. Ahora bien, el concepto que voy a aplicar, no dejar, porque yo quiero conocer el valor de la x, van a ser operaciones inversas. Obviamente, antes de operaciones, yo reviso la jerarquía de operaciones y me doy cuenta que aquí no puedo hacer esta resta debido a que no son términos semejantes, y como no son términos semejantes, no puedo hacer la resta. Y entonces, con esos dos conceptos y aplicando el de operación inversa, me doy cuenta de la siguiente: aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, o sea que le voy a sumar x al 9, pero como no son términos semejantes, no se realiza la operación. Pero me doy cuenta que aquí tengo un más 9, la operación inversa es una resta, o sea que al 4 le voy a restar 9, al ser términos semejantes sí se puede realizar la operación, y entonces, como son dos números de signos diferentes, voy a aplicar nuevamente la ley de la resta. Y haciendo me queda que la x es menos 5, y con eso ya tengo el resultado de la abscisa. ¿Alguna duda, jóvenes, en la aplicación de conceptos? Ok, me voy del otro lado. En el otro caso va a ser exactamente lo mismo. La jerarquía de operaciones me lleva a darme cuenta que debo hacer esta resta, pero como no son términos semejantes, entonces tomo la decisión de hacer operaciones inversas. Y la operación inversa me lleva a que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, como no son términos semejantes, solo se queda indicada, pero al hacer la operación inversa con esta resta, la operación es una suma, y como sí son términos semejantes, se puede hacer la suma. Y debido a que va a ser una suma y los dos números son positivos, se va a utilizar la ley de la suma, que se suman los dos. Cuando dos números son del mismo signo, se suman los números y deja el signo de los respectivos números. Por lo tanto, después de aplicar todos esos conceptos, me queda que la y es 8. Y con eso, entonces ya puedo contestar que este punto tiene coordenadas menos 5,8, que si ustedes se dan cuenta, pues uno es menos 4 menos 5, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en la gráfica, pues se ve que coincide este resultado, y por lo tanto, pues el resultado está bien. ¿De qué me basé para resolver este ejercicio? Pues solamente en álgebra. No hubo nada de geometría analítica, solamente es álgebra, y si acaso lo único de geometría analítica es escribirlos adecuadamente, ¿no? Ya está ahí.
Acuérdense que sobre la marcha hay que estar haciendo apuntes, hay que estar tomando notas, hay que estar realizando preguntas. Pues ir escribiendo, ¿no? Porque luego lo que hacen son capturas de pantalla para posteriormente pasar apuntes y pues no, o ver el video después y entonces para qué si ven el video después, para que están en clase, ¿no? O sea, no tendría tanto sentido. Así que vayan haciendo preguntas, hagan apuntes y obviamente entre semana, bueno, toda la semana, incluyendo sábado y domingo, pues vayan leyendo conceptos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok, sale bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, fíjense cómo el tema se llama división de un segmento entre una razón Yo sí dada. tengo una. Dime. Bueno, es que yo estaba viendo mi manual de analítica Ujú. y, bueno, no, en una pregunta no te podrían dar una razón, o me puedes explicar cómo podemos sacar una razón si no nos las da. Ajá, ahorita. Por eso les voy a poner muchos Ok. ejercicios para que vean cómo obtenerla, ¿no? Acuérdate que si te diste cuenta que me dijiste una Ok, sí, muchas razón, gracias. si me dijiste una razón, acuérdate que aquí te dije número Razón. racional y aquí te dije dos razones. O sea, una razón, a final de cuentas, es una fracción. Entonces, esa fracción, si tú analizas lo Ok. que ahorita te acabo de decir, la razón surge de una Ujú. distancia 1, que fue esta distancia 1, entre esta distancia 3, que te había dicho que es 1, 2 y 3. O sea, como que aquí está dividido. Entonces, aunque Ok. aquí me lo dieron de la figura, tú puedes obtener esto. Pero obviamente, insisto, es entender el concepto, que es una razón. Una razón es un número racional. Y ese número racional, cuando está igualado a otro número racional, se convierte en una proporción. Y esa proporción te ayuda porque si tú estás visualizando, de un lado están los segmentos que tú las puedes más o menos tantear o calcular, por decirle de alguna manera. ¿Sale bien? Ok, sí, gracias. Ok, entonces fíjense cómo desde aquí ya hay muchas cosas y quiero que lo que entiendan, ¿no? O sea, el álgebra es lo que mueve todo. De hecho, geometría analítica, en buen plan, geometría analítica ni debería de existir, porque son muy poquitas fórmulas y lo que se utiliza un montón es álgebra. Pero obviamente se hace la acotación de geometría analítica para que vayan viendo cómo aplicar conceptos nuevos. ¿Cuáles son los conceptos nuevos? Pues la fórmula de distancia entre dos puntos, que ya la vimos y que ya la estuvimos trabajando. El concepto de punto medio, que ya lo vimos y ya lo trabajamos. Y otras cosas por ahí, ¿no? Bueno, entonces voy a copiar otro ejercicio. No, déjenlo busco. Recuerden que estos ejercicios son de los que estamos viendo, de los que estamos utilizando. Y aquí voy a aprovechar este que está aquí para ver una fórmula que nos faltó en la clase pasada. Pero no es que nos haya faltado verla, sino simplemente no hubo ningún ejercicio que se pareciera a lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Bueno, entonces aquí me dicen, demuestra que el triángulo cuyos vértices, ¿sí ya ven el ejercicio todos? Que es el número 6. Sí. Ok, sale bien. Entonces, ahorita seguimos, bueno, vamos a estar viendo todas las fórmulas, ¿eh? A veces voy a estar metiendo de división de un segmento en una razón dada, a veces de cálculos de un ángulo entre dos segmentos, etcétera, pero a final de cuentas todo es ver cómo se aplican las fórmulas que voy conociendo de acuerdo a los conceptos que he adquirido en geometría euclidiana, a los conceptos que he adquirido en ¿cómo se llama esta? Geometría y trigonometría, y obviamente los que he adquirido aquí este, en geometría analítica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la gráfica. ¿Por qué hacemos la gráfica? Porque me da una referencia de visual de lo que debo de hacer, ¿no? Saben que nunca escribo X y nunca escribo Y, porque no se llaman X y Y, se llama abscisa y ordenada. Y entonces el punto A está en 1, 2, 3, 4, menos 1. Las divisiones sí las hago, ya saben que no les escribo números para que no se vea saturada de información. Luego el B es en menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, que lo escribo aquí, menos 2,3, y luego me voy al menos 6,
que es menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, como menos 3. Procuren tener las escalas normalizadas, o sea que sí se parezcan todos los espacios para que no haya ningún problema. Y de aquí unimos los tres segmentos, perdón, los tres puntos, y de ahí estoy viendo que hay un triángulo. ¿Qué es un triángulo? ¿Alguien sabe qué es un triángulo? Una figura geométrica que contiene tres ángulos. Exacto. ¿Qué número de lista tienes? 3. El 3, muy bien. Entonces, precisamente por eso se llama triángulo, porque son tres ángulos. Entonces, no es porque tenga tres lados, sino tiene tres ángulos. Esos tres ángulos, por eso se llama triángulo. Esos tres ángulos, tengo un ángulo que está aquí, un ángulo que está acá y un ángulo que está acá. Recuerden que los ángulos se miden, se escriben de acuerdo al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, suponiendo que esta manecilla está en el 2 y esta manecilla está en el 1, acuérdense de la carátula de su reloj, que eso es indispensable para que puedan entender el sentido contrario de las manecillas del reloj, si no les va a costar mucho trabajo visualizarlo. Entonces, esta manecilla como que está en el número 2 y esta manecilla como que está en el número 1, entonces el sentido contrario me lleva a que yo debo de escribir el sentido del 2 hacia el 1. Por eso estoy escribiendo el sentido del ángulo del 2 hacia el 1, y eso me lleva entonces, voy a borrar este 2 y voy a borrar este 1, y me lleva entonces a decir que ese ángulo se llama el ángulo ACB. Esto es de geometría analítica, de euclidiana, perdón, pero es bueno que se lo vaya diciendo aquí, porque es algo que me lleva posteriormente a calcular ángulos entre dos rectas. Lo mismo aquí, esta manecilla, si ustedes pensaran en esto como una manecilla, esta manecilla está apuntando más o menos hacia el número 10 posiblemente, y esta manecilla que está aquí abajo, considerándola como manecilla, estaría apuntando posiblemente al número 8. Entonces, si es en sentido contrario, no va a ser de 8 a 10, sino va a ser de 10 a 8, por lo tanto la flechita es hacia aquí abajo. Esa es una manera de visualizar el sentido contrario de las manecillas de reloj, y eso me lleva entonces a decir que la escritura adecuada del ángulo es la medida del ángulo, primero la B, luego la A, que es el vértice, y por último C, que es el segmento donde termina esta manecilla, queriéndolo ver como manecilla, ¿no? Y que vuelvo a repetir, eso me da entrada a lo que es la medida entre dos segmentos. Bueno, y por último, este ángulo que yo tengo aquí arriba, si lo posiciono como manecillas, pudiera decir que esta manecilla está apuntando como al 7, más o menos. Esta apunta hasta el 7. Esta manecilla apunta como para el 4 aproximadamente. Entonces el sentido debe ser de 7 a 4, porque va en sentido contrario, no es de 4 a 7. Esa es la razón por la cual nosotros entonces vamos a escribir, permítanme que ya se me alentó aquí el programa. Entonces, como dijimos que era de 7 a 4, quiere decir que el sentido es hacia allá, y eso implica que esto es la medida del ángulo. Comenzamos con la C, luego llegamos al vértice B y luego llegamos a la otra manecilla que termina en A, y ahí teníamos los tres ángulos. Así es como se nombran, y esto también me sirve de recordatorio porque en el examen de admisión a la superior, que va a ser dentro de 1 año y medio para ustedes, para algunos va a ser menos, pues debemos de tener bien en cuenta ese sentido de cómo se escriben los ángulos y cómo se miden los ángulos positivos, ¿no? Bueno, entonces, ya que tengo la figura, ya que tengo los nombres de los ángulos y ya que tengo posicionado varios conceptos en lo que acabo de hacer, me dicen, demuestra que es un triángulo rectángulo. Ok, si me demuestran que es un triángulo rectángulo, pues necesito utilizar dos posibles cosas. Lo primero es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, ya hicimos un ejercicio con eso, donde decíamos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me daba el cuadrado de la hipotenusa. Pero otra manera de hacerlo es a través de algo que se denomina pendiente. La pendiente, si ustedes se acuerdan, había dicho que la pendiente del ángulo, perdón, del punto A al punto B, se calcula
como lo que sube con respecto a lo que avanza. Esa es la interpretación. Y lo que sube, si se acuerdan del triángulo, del cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa, lo que sube precisamente es el cateto opuesto. Y eso que sube, porque está en las ordenadas, entonces me lleva a que yo debo describir una ordenada de la A, siguiendo el orden, menos una ordenada de la B, entre una abscisa de la A menos una abscisa de la B. Pero aquí lo que debemos de agregar, aparte de la pendiente, es que cuando tengo paralelismo, cuando son paralelas, la inclinación de una va a ser la misma que la inclinación de la otra. Va a haber dos rectas que tengan la misma inclinación. La inclinación de la recta 1 es la misma que la inclinación de la recta 2. O lo pueden manejar por letras, ¿no? La inclinación del segmento AB es la misma que la inclinación del segmento CD. Eso es paralelismo. Tienen la misma inclinación. O sea, las dos, lo mismo que sube es lo mismo que avanza. Y como lo mismo que sube es lo mismo que avanza, estas dos rectas o segmentos son paralelas. Eso se llama condición de paralelismo, basándose en las pendientes. Pero también van a tener otra que se llama perpendicularidad. Perpendicularidad. Y la perpendicular se basa a que para que sean perpendiculares, si una sube 2 y avanza 3, la otra lo que debe de hacer es bajar 3 y avanzar 2. Y con eso se asegura que estas sean perpendiculares. Esa relación que acabo de dar se llama perpendicular, se llama pendientes simétricas. ¿Qué quiere decir simétrico? Simétrico quiere decir mismo número, pero le cambias de signo. Y además de ser simétricas, además de ser simétricas, deben de ser recíprocas. ¿Qué es recíproco? Recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que la pendiente de AB debe de ser simétrica, cambio de signo, y recíproca, intercambio numerador con denominador. Recuerden que por aquí abajo existe el denominador y lo que estoy haciendo es que este numerador lo escribo en el denominador, este denominador lo escribo en el numerador y este numerador lo escribo en el denominador, lo estoy intercambiando. Eso quiere decir recíproco. Y simétrico hace referencia a que hago el cambio de signo. En lugar de un signo positivo que tenía por acá, un signo positivo, ahora voy a escribir un signo negativo. Eso se denomina condición de perpendicularidad y me va a servir para determinar cuándo dos segmentos son perpendiculares. Por lo tanto, voy a demostrar que es un triángulo rectángulo viendo que haya un ángulo de 90. Pero ese ángulo de 90 se va a formar a través de la condición de perpendicularidad, que es otra manera de demostrar que son perpendiculares. Acuérdense que en el ejercicio pasado nos dijeron que íbamos a estar hablando de del teorema recíproco del teorema de Pitágoras. Eso lo expliqué en la clase pasada, pero ahora lo vamos a ver por pendientes. Por lo tanto, ya sabemos que la fórmula de la pendiente es la que tengo acá. Esta fórmula ya se la conoce. Aquí lo voy a escribir, pendiente, la fórmula de la pendiente, ya la saben, es lo que sube con respecto a lo que avanza. Recuerden que es de la interpretación. Y entonces vamos a hacer solamente la sustitución para poder calcular pendientes. Eso quiere decir que si hago la sustitución, ahí voy, si hago la sustitución, entonces primeramente voy a calcular una de las pendientes que va a ser AB, por ejemplo, voy a calcular AB y si yo calculo AB, la pendiente de A a B simplemente es la ordenada de A menos la ordenada de B entre la abscisa de A menos la abscisa de B. Lo mismo, si hago la sustitución, aquí dejo un espacio, si hago la sustitución, pero ahora quiero calcular
la pendiente de B a C, que es el otro lado. Entonces, aquí tengo que decir que la pendiente de B a C es simplemente la ordenada de B menos la ordenada de C entre la abscisa de B menos la abscisa de C. Acuérdense que se lleva un orden. Ese orden simplemente es para que no me confunda. Procuren guardar este orden, y al guardar este orden, cuando lo escriben, me va a hacer que jamás me equivoque, ¿no? Si no, sí me pudiera equivocar varias veces. Entonces vamos a la siguiente sustitución. Vamos a calcular la pendiente del último segmento, que es el de AC. Y si calculo la pendiente de AC, pues otra vez lo mismo, ¿no? La pendiente de AC se calcula como la ordenada de A menos la ordenada de C, dividido entre la abscisa de A menos la abscisa de C. Y entonces, esas son las fórmulas, esas son las sustituciones. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros observamos de la figura que simplemente de verse, este parece ser el ángulo más largo, perdón, este parece ser el lado más grande. Como ese parece ser el lado más grande, forzosamente el ángulo recto debe ser el ángulo opuesto a la hipotenusa, que es el lado más grande. Por lo cual, bastaría con calcular la pendiente de AB y la de BC para darnos cuenta si es perpendicular y por lo tanto cumple con lo de triángulo rectángulo. Ahorita lo escribí con las tres para que vean que las tres fórmulas se escriben de manera similar, pero obviamente pues no es tan necesario calcular las tres, ¿no? Bueno, entonces en las tres voy a hacer la sustitución numérica, y si hago la sustitución numérica me doy cuenta que la pendiente de A a B es una ordenada de A, donde la ordenada de A es menos 1, menos 1, menos una ordenada de B, donde la ordenada de B es 3, entre la abscisa de A, que es 4, menos la abscisa de B, donde la abscisa de B es menos 2. Entonces aquí debo de escribir menos 2, y entonces me voy a dar cuenta que debo de aplicar primeramente ley de la suma. ¿Por qué ley de la suma? Porque aquí los signos son iguales. Se suman los números y se deja el signo de los dos números. Aquí voy a aplicar leyes de los signos porque tengo una multiplicación. Entonces, aparte de la ley de la suma, también está la ley de los signos. Y obviamente al quedar más y más, pues aplico ley de la suma. Y entonces eso me lleva a que déjenlo escribo bonito para que no se vayan a confundir. Aquí estoy utilizando la ley de la suma y también la ley de los signos. Por lo tanto, la pendiente de AB es menos 4 entre 6. Pero menos 4 entre 6, ustedes pueden aplicar la ley de los signos porque se están dividiendo signo positivo y signo negativo, y también pueden simplificar la ecuación. ¿Qué es simplificar la ecuación? Perdón, simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Escribirla, pero con una fracción equivalente. No, eso no es simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Ok, por eso hay que aprenderse los conceptos, ¿no? Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. El mismo número aquí es el 2, aunque pudiera ser el 3, etcétera, ¿no? No puede escribir con una fracción equivalente porque una fracción equivalente sería 40/60, y ahí no estoy simplificando la fracción. Otra fracción equivalente son 400/600, y eso no es simplificar la fracción. Por eso el concepto que me dijo su compañero pues no era el adecuado, ¿no? Es muy diferente fracción equivalente a simplificar la fracción. Por lo tanto, aplicando ley de los signos, obtengo que la pendiente de A a B es negativa, y además, al simplificar la fracción, me queda que eso es 2/3. Y con eso ya sé cuál es la inclinación. La inclinación es baja 2 y avanza 3. Recuerden que esa es la interpretación. Entonces, con eso, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con la pendiente de B a C. Aquí, geometría analítica, les digo, es muy repetitiva y se basa mucho en álgebra. O sea, no es geometría analítica, es pura álgebra. Ahora bien, la ordenada de la B, sé que es un 3, menos la ordenada de la C, que es un menos 3, por lo tanto aquí hago ajustes.
es un ordenada de la B, ordenada de la C, ok, y luego es una abscisa de la B, que es menos 2, y le resto una abscisa de la C, donde la abscisa de la C es menos 6. Obviamente, al estar haciendo todo lo que sabemos hacer, pues tengo que hacer primeramente ley de los signos. ¿Por qué ley de los signos? Porque aquí hay un menos por menos. Al hacer eso me va a dar un más, y por lo tanto voy a hacer una ley de la suma, porque son números con el mismo signo, se van a sumar los números y se deja el número del que estoy, se deja el mismo signo porque los dos signos son iguales. Aquí también hay ley de los signos. Al multiplicar o dividir signos iguales el resultado es positivo, al multiplicar o dividir signos diferentes el resultado es negativo, y una vez que me da positivo, con este menos, debido a que son números diferentes, de diferente signo, debo de utilizar la ley de la resta. Entonces voy a utilizar tres conceptos ahí, que acuérdense que esto hay que escribirlo en la evaluación. Si no me escriben los conceptos no les voy a tomar en cuenta los ejercicios, y entonces aquí ya sabemos que me da un 6, y aquí abajo me da un más, que es más 6, por ley de la resta me queda un 4. Obviamente yo sé aplicar el concepto que es simplificar la fracción, y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Voy a dividir a los dos entre 2, no lo escribo porque ese es un proceso mental y es la aplicación del concepto. Por lo tanto, la pendiente de B a C, esto me da 3 medios, y entonces voy a revisar cómo son el 3 medios con respecto al menos 2 tercios. Y si ustedes se dan cuenta, los signos son diferentes. Conclusión, déjenme, lo marco, lo voy a marcar. Los signos son diferentes, conclusión es simétrica. Y si ustedes observan, en esta pendiente el 2 está en el numerador, en esta pendiente el 2 está en el denominador, por lo tanto están intercambiando de posición, y lo mismo ocurre con este 3. Este 3 y este 3 están intercambiando de posición, por lo tanto son recíprocos. Y debido a que están cumpliendo que son simétricos y recíprocos, por lo tanto yo puedo asegurar que este es un ángulo de 90. Este ángulo que tengo aquí, yo ya puedo asegurar que es un ángulo de 90 grados, y debido a que es un ángulo de 90 grados, entonces ya puedo asegurar que ese es un triángulo rectángulo, debido a que las pendientes son recíprocas y simétricas. Y con eso obviamente ya no tengo que hacer la sustitución en el AC, porque pues no tiene sentido. Escribí la fórmula solamente para que se dieran cuenta que por ahí era que el cálculo de las pendientes es igual, ¿no? Solamente hay que seguir una secuencia. Entonces, muestra además que es un triángulo rectángulo. Entonces lo único que escribo aquí es si es triángulo rectángulo, que ya saben que triángulo rectángulo lo pueden simbolizar así, si es triángulo rectángulo, porque las pendientes son simétricas y recíprocas, que esos son los conceptos, ¿no? No me vayan a decir diferente signo intercambian, no, hay que escribir el nombre, simétrico y recíproco, que son los conceptos que se tienen que aprender. Y por lo tanto ya está la primera parte del ejercicio, que me dice que es un triángulo rectángulo, y luego me dice muestra además que el punto medio de la hipotenusa equidista a los vértices. Entonces, por lo tanto, pues necesitamos calcular el punto medio de la hipotenusa. Como ya no tengo espacio aquí, voy a agarrar otro lienzo. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Ok, entonces voy a agarrar otro lienzo para seguirles explicando y que tenga más espacio. Y vamos a utilizar, es Acuérdense que los ejercicios hay que hacerlos, a pesar que ya los hice aquí. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es en su casa, los vuelven a hacer sin ver el video, sin ver nada, y solamente acordándose de los conceptos porque hay que escribirlos, ¿no? Y eso les va a dar mucha fortaleza. Si se atoran, pues simplemente vean los conceptos y ya estuvo, ¿no? Entonces me está diciendo que el punto medio. Por lo tanto, vamos a calcular el punto medio de la hipotenusa.
Habíamos dicho así para pronto que el punto A estaba por acá, que el punto B estaba por acá y que el punto C estaba por acá. Menos 6 es que... no, aquí ya me equivoqué. Este no va aquí. Disculpen. El punto A es 4 menos 1, que es por acá. Ya me había emocionado. El punto B es menos 2, 1, 2, 3, que es por acá. Y el punto C es menos 6, menos 3, que es por acá. Ya habíamos dicho que este es un triángulo rectángulo. Y entonces me están diciendo que calcule el punto medio. Obviamente el punto medio, estamos hablando del punto que está por acá. Por lo tanto, el punto medio, sabemos que la fórmula del punto medio obedece a que el punto medio del segmento CAA se calcula como la x de la C más la x de la A dividido entre 2 y la y de la C más la y de la A dividido entre 2. Sabemos que se debe de conservar el orden y que va a ser un promedio. Por lo tanto, al hacer la sustitución numérica, me queda que el punto medio del segmento CA se calcula como la abscisa de la C, que es un menos 6, más la abscisa de la A, que es un 4, dividido entre 2, coma la ordenada de la C, que es un menos 3, más la ordenada de la A, que es un menos 1, y dividido entre 2. De ahí me doy cuenta que debo de utilizar ley de la resta. Números con diferentes signos se restan y se deja el signo del mayor. Voy a utilizar también ley de los signos, porque al multiplicar o dividir signos iguales el resultado es positivo. Multiplicar o dividir signos diferentes el resultado es negativo. Y como aquí me va a dar un menos con el menos, voy a utilizar la ley de la suma, y la ley de la suma me indica que si dos números tienen el mismo signo, se hace la suma de los dos y se deja el signo que predomina en ambos números. Por lo tanto, el punto medio de CA aquí es un menos 2. De una vez vamos a hacer la división, porque ustedes saben dividir, y que dividir saben que eso es repartir. La división es una instrucción. Recuerden que la división es una operación, las operaciones son unas instrucciones y la instrucción es repartir. Por lo tanto, aquí me da menos 2 entre 2 me da menos 1, considerando leyes de los signos y obviamente el concepto de repartir. Ahora por acá, aquí tengo un menos 1, menos 3 con menos 1, con ley de la suma es menos 4 entre 2 por ley de los signos, y utilizando el concepto de repartir me queda menos 2 y ya tengo el punto medio, aplicando varios conceptos en un solo paso. Por eso es necesario escribir los conceptos para que sepa qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Obviamente alguno va a escribir cada concepto en cada paso y aquí haría 4 pasos, pero si ya tienen la habilidad, pues en un solo paso pueden aplicar varios conceptos. Solamente hay que explicar qué conceptos para saber qué hicieron, ¿no? Y entonces me están diciendo que demuestre, muestra, además que el punto medio de la hipotenusa equidista a los vértices. Ya saben que equidistar quiere decir misma distancia. Por lo tanto, lo que debo de hacer es calcular 3 distancias. No voy a calcular las 3, solamente voy a calcular una, por fines de tiempo, para explicarles otro ejercicio. Y entonces calculo la distancia del punto A, por ejemplo, al punto medio. Y ya saben que la fórmula es un concepto que les di la clase pasada, y que la fórmula menciona que se basa en el teorema de Pitágoras, donde debo de hacer la resta de la abscisa de la A menos la abscisa del punto medio al cuadrado. Dijimos que siempre íbamos a iniciar con abscisas para que no me confunda, y le voy a sumar la ordenada de la A menos la ordenada del punto medio elevado al cuadrado. También saben que por concepto, aunque no se los he dicho, la raíz cuadrada, el símbolo se llama radical, y el radical hay que cerrarlo porque el radical es un paréntesis, por eso se debe de cerrar el radical, no se debe dejar abierto, ¿no? Muchos aquí no lo cierran, lo dejan abierto, lo cual es un gran error conceptual, ¿no? Bueno, hago la sustitución, saben que sustituir es reemplazar, por lo tanto me queda que la distancia del punto A al punto medio es la abscisa de la A es el 4
menos la abscisa del punto medio es menos 1. Esto debe de estar elevado al cuadrado y le sumo la ordenada de la A, que es menos 1, le resto la ordenada del punto medio, que es menos 2, resto menos 2, y eso lo elevo al cuadrado, y a esto le debo de calcular la raíz cuadrada, donde hay que cerrar el radical para indicar que ahí se acaba la operación. Entonces, ¿qué conceptos voy a aplicar? Primero, ley de los signos. ¿Por qué ley de los signos? Porque el producto de signos iguales me da positivo, el producto de división de signos diferentes me da negativo. Luego, como este me da positivo, me va a quedar un más 4 más un 1. Obviamente tengo que aplicar la ley de la suma. Si los números son de igual signo, se suman y se deja el signo que prevalece. Y obviamente debo de aplicar la definición de potencia. La definición de potencia es que multiplique 2 veces al resultado de esta operación por sí misma. Aquí lo mismo, ley de los signos, me da positivo y con este me da negativo. Luego voy a utilizar una ley de la resta porque van a quedar números con diferente signo. Eso implica que voy a restar a los números y dejar el signo del mayor. Y obviamente también debo de aplicar la definición de potencia, pero esa ya está aquí, ¿no? Entonces todos los conceptos que voy a aplicar en un solo paso, ahí los tengo. Y entonces la distancia del punto A al punto medio es menos por menos más, ley de los signos. 4 más 1, 5. 5 multiplicado por sí mismo 2 veces me da 25 y ya apliqué todos los conceptos. Luego me voy al otro. Ley de los signos, menos por menos más. Ley de la resta, más 2 menos 1 son diferentes. Se restan los números, se deja el signo del mayor, me da más 1. Y más 1 multiplicado por sí mismo 2 veces me queda 1. Por lo tanto aquí es más 1 raíz cuadrada. Y eso implica que entonces al hacer jerarquía de operaciones me doy cuenta que el radical es un paréntesis. Por lo tanto lo primero que debo de hacer es la operación que está entre paréntesis. Y eso me lleva a que la distancia que hay del punto A al punto medio es raíz de 26. Debido a que el 26 no se puede factorizar en dos números que tengan raíz cuadrada exacta, no se racionaliza el radicando y se deja solamente hasta ahí el resultado. Obviamente para el para el ejercicio que me están pidiendo, debo de calcular esta distancia, que ya la calculé, pero me falta esta otra distancia y me falta esta otra distancia. Me faltan dos distancias y se van a dar cuenta que todas las distancias les dan raíz de 26. Eso es lo que hay que realizar. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, entonces, ¿qué fue lo que apliqué en este ejercicio? Apliqué la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente es una inclinación que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y de ahí les agregué dos conceptos que es condición de paralelismo, pendientes iguales, y condición de perpendicular, que son pendientes simétricas y recíprocas. Entonces esos conceptos para la clase que entra ya se los deben de saber, váyanlos leyendo, están de todas maneras en Classroom, están todos los conceptos, váyanlos, les digo, imprímanlos y váyanlos leyendo y haciendo los propios para que vayan teniendo más fortalezas en su quehacer académico, ¿no? Bueno, me voy a otro ejercicio, dejen ver, otro como los que me preguntaba su compañero, para que obviamente vayamos viendo más opciones. Dejen copio este de acá. Ahorita se los muestro, estoy organizándome. Y ok, está bien. Este no tiene nada directamente dicho. Entonces todo hay que como que pensarle cómo obtenerle, ¿no? Entonces, ahorita todos ustedes ya deben de estar viendo el ejercicio. ¿Ya lo están viendo? Sí, perdón. Ok, sale bien. Entonces, lo que vamos a hacer es primero la gráfica. ¿Por qué hago la gráfica? Es para ubicarme, simplemente es para ubicarme. Y gracias a que me ubico, pues sé más o menos por dónde está todo, ¿no? Recuerden que no se le escribe XY, eso es un error muy grande. Simplemente es abscisa y ordenada, ya. Y que me están viendo un punto P que es de coordenadas 1, 2, 1, 2. Simplemente escriban el punto P, no escriban los numeritos porque pues ya saben contar sin numeritos.
y el otro es 1, 5. Entonces el 2, el 3, el 4 y el 5, 1, 5, implica que el punto está por aquí y este es el punto Q, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que hay que ver es lo que dice el enunciado. Menciona, obtén las coordenadas de los extremos A y B. Y yo me quedo, ¿qué pasó? ¿Dónde está A y B? No veo a A y no veo a B, porque nada más me están diciendo P y Q. Bueno, entonces, no entremos en pánico, ahí hay una razón. Luego me dicen, del segmento que es dividido en 3 partes iguales por los puntos que acabo de decir. Eso quiere decir que estos puntos, este punto Q y este punto B, lo que están haciendo es que a un segmento están dividiendo en 3 partes iguales. En una parte, en 2 partes y en 3 partes. Por lo tanto, este punto Q y este punto P están dividiendo en 3 partes iguales y eso implica que el segmento es el segmento AB. Y entonces, a mí no me dicen en ningún momento dónde está A y dónde está AB. Pudiéramos seguir la secuencia que como P aparece primero y luego Q, pues primero va A y primero va a B. Entonces, siguiendo esa secuencia que se ve en el enunciado, entonces vamos a trazar un segmento. Ya nos dimos cuenta que el segmento tiene que ser más grande. Vamos a dejarlo más o menos por ahí y más o menos por ahí. Y vamos a escribir primero la A porque primero aparece la P. Entonces primero la A implica que aparecería aquí la A y luego la B porque luego aparece la Q. Entonces la B la estaría escribiendo por acá, solamente por el orden. Primero aparece P y luego Q. Entonces como primero aparece A y luego B, pues por eso primero puse a la A y luego puse a la B. Esa fue la única razón, ¿no? No hay nada que me lo indique, voy a seguir la secuencia lógica que me la da en el enunciado y que obviamente el enunciado pues quiere decir más cosas, ¿no? No solamente quiere decir lo que se ve a simple vista considerando lo que yo observo, ¿no? Bueno, entonces bajo esas consideraciones que son válidas, dejen aquí agrego la flechita más arriba para que no me estorbe con el punto B, la flechita más de arriba, ahí está la flechita, y entonces ahora sí vamos a escribir las proporciones. ¿Qué es una proporción? Sería una igualdad. ¿Qué más? ¿Es la igualdad entre dos razones? Ok, muy bien, esa es una proporción. ¿Qué número de lista tienes? 9. Ok, eso se los acabo de decir, o sea, es un concepto que acabamos de ver, por eso se los pregunto, ¿no? Y recuerden que los conceptos siempre se los voy a estar preguntando, porque ese dominio de conceptos me va a llevar a que jamás van a necesitar de un maestro que les diga cómo hacer un ejercicio. Y eso es súper padre, ¿no? Cuando estaba en Interpolitécnico entrenando a mis alumnos, era súper padre que les dejaba la lista a los alumnos y con todos los conceptos que les había enseñado, aunque jamás hayan visto el ejercicio, lo podían hacer, ¿no? Por eso en su época ganamos el primer lugar de todas las vocacionales, porque mis alumnos entendieron eso y entonces empezaron a concursar en mate, en física, en química, en biología, en ajedrez, en básquetbol y en voleibol, creo, y todos les ganamos. Ganamos biología, ganamos física, ganamos química, con los mismos chicos, ¿eh? No eran chicos diferentes. Ganamos básquetbol, porque también les gustaba el básquetbol, ganamos el inter de básquetbol, también el de voleibol, porque les tocaba voleibol, y el de ajedrez, y todo fue porque entendían los conceptos. Y en aquella época, la Boca 6 con un equipo de 20 estudiantes, que yo los tenía estudiando, y que empezamos estudiando álgebra, con eso ganamos el primer lugar, y le ganamos a Boca 9, a Boca 11, a Boca 3 y a todas las Bocas, ¿no? Y eso fue muy padre porque no es que hayan sido súper inteligentes, ¿no? Era que entendían los conceptos en mate, física, química, biología, microbiología, en todas las materias, ¿no? Y tenía alumnos de ecología, había más de ecología, tenía algunos de químicos, otros de clínicos y otros enfermeros, ¿no? De hecho, los enfermeros son los que menos participaban por falta de tiempo, pero aún así también ahí salieron, ¿no? Bueno,
¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Entonces, por favor, de lo que están viendo aquí, alguien dígame qué pudiera escribir en el numerador. Si quieres también participa, Tania, ¿eh? Porque, no, Tania es una chiquilla que nos está acompañando y que está estudiando por el examen de admisión a la superior, pero pues también necesito que ella vaya viendo algunos conceptos, ¿no? Gracias. ¿A alguien se le ocurre qué puede escribir en el numerador de acuerdo a la figura? ¿Un 3? ¿El 3? Ok. Si tú dijiste el 3, dime de dónde sacaste ese 3. Porque está dividido en 3 partes el segmento. Ok, muy bien. Entonces tú dijiste una parte, 2 partes, 3 partes. Muy bien. De ahí salió el 3. Perfecto. Ahora, ya que me dijiste 3, ¿qué número de lista tienes? 8. 8. Ahora bien, alguien más dígame qué puedo escribir en el denominador bajo ese contexto que me acaba de decir su compañero. ¿Qué quiere decir la palabra contexto? Quiere decir la misma idea. Una idea relacionada a. Bajo el mismo contexto, ¿qué escribirían aquí en el denominador? Acuérdense que lo estoy sacando de la figura, ¿eh? Hace rato un compañero me dijo, ¿y qué pasa cuando no me dan la razón? Pues la saco de la figura. Les estoy enseñando a observar la figura, pero no es algo que les tenga que enseñar. Solamente observen y de ahí díganme sugerencias y ya les diré si lo que están observando está bien o lo que están observando les falta ver algo más o aclarar esa visión, ¿no? ¿Qué escribo en el denominador, jóvenes? ¿Podría ser un punto de un segmento? Bueno, A, Ok, por ejemplo. ok, pero no puedo escribir A. ¿Por qué no puedo escribir A? Porque si estoy diciendo del mismo contexto, aquí me dijiste un número. Por lo tanto, aquí no puedo escribir una letra. ¿Qué escriben entonces? ¿Un qué, perdón? Uno, ¿no? No te escuché, disculpa. El número 1. El número 1, muy bien, el número 1. Ahora dime por qué el número 1. Por donde está ubicada la letra A. Ok, muy bien, por dónde está ubicada la letra A. Entonces, si tú te das cuenta, la letra A y en este espacio, aquí hay un espacio. Entonces, por la ubicación de la letra A y obviamente la ubicación de la A con la P, porque no la puedo dejar solita la A, ahí es un 1, pero estoy hablando de distancias. Si ustedes observaron, aquí hay una distancia que es un salto de rana, 2 saltos de rana y 3 saltos de rana. Y aquí hay un salto de rana. Entonces, la proporción está formada en el mismo contexto, porque aquí estoy hablando de distancias, estoy hablando de saltos de rana. Estoy hablando de distancias proporcionales. ¿Qué número de lista tienes? La que me dijo 1. No, no tengo el número, profe. Tania, gracias. Muy bien, Tania, muy bien. Entonces, fíjense cómo nada más es de observar, o sea, no se tienen que aprender nada, es observar. Entonces, aquí hay el número 1, por lo cual, ahora vamos a escribir la proporción. La igualdad, perdón, una proporción, les había dicho que es la relación entre dos números racionales. Pero si aquí ya escribieron el 3 y el 1, lo que hay que escribir acá es la distancia. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo estas tres medidas y esta única medida parten del mismo punto que es el punto A. Eso quiere decir que yo puedo escribir que esta es la distancia del punto A al punto B
porque hay 3 distancias, porque hay 3 pedazos, porque hay 3 saltos de rana que son iguales, porque precisamente aquí me dijeron que se dividió en partes iguales, y este 1 obedece al mismo orden que es de la distancia del punto A al punto P. ¿Alguna pregunta de cómo se obtuvo eso? No, profe. Ok, entonces, a ver si ya me entendieron. Por favor, díganme, se las voy a cambiar, díganme, si yo quiero escribir la proporción comenzando con distancias y digo la distancia del punto A al punto Q dividida entre la distancia A P, díganme qué debo de escribir en el numerador y qué debo de escribir en el denominador. ¿2 sobre 1? Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 3. Ok, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, yo no le dije a su compañero, es observen en la figura, pero tienes que observar en la figura el concepto que te estoy hablando. Y te estoy hablando de, por un lado, saltos de rana y por otro lado, las distancias en un orden. Distancias en un orden y del otro lado debe de haber saltos de rana. Por eso su compañero se dio cuenta que de A a Q tuvo que dar 2 saltos y que de A a P nada más tuvo que dar un salto o 2 distancias. Por eso aquí determinó que era un 2 entre 1. Vamos a cambiarle. Si yo les digo distancia de el punto B al punto A dividido entre la distancia del punto B al punto P, vamos a hacer eso, que siempre comiencen con el extremo igual o con el otro extremo. Eso ayuda mucho para llevar un orden. Entonces díganme por favor, si ahora yo escribí eso, ¿qué escribo entonces en el numerador y qué escribo en el denominador? ¿Sería 3 y 2? Ok, muy bien. ¿Cuál es tu número de lista? ¿Cuál? 9. Ok, el 9. Ya tienes otra participación. Muy bien. Entonces fíjense cómo no es difícil eso de las proporciones. Lo único que es difícil es hablar. Estoy dando un curso en la superior, para ingreso a nivel superior, y cómo me cuesta trabajo que hablen, ¿no? Pero pues bueno, o sea, hay que empezar a hacer los que hablen, ¿no? Aquí tengo un 3 y aquí tengo un 2. Entonces, para la persona que me hizo la pregunta de cómo obtener las razones, ¿tienes alguna duda de cómo se obtuvieron las razones? No, ya vi. Ok, está bien. Decías, Entonces, lo único que sí cuiden es que inicien del mismo punto. O sea, siempre inicien de A, o sea, de un extremo, perdón, siempre inicien del extremo o inicien del otro extremo. Eso les va a dar mucha fortaleza, ¿no? Porque así no se aprenden tantas cosas, sino dicen de un extremo a otro y ya. Y ahora yo les pregunto, ¿con cuál proporción quieren trabajar? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? Díganme con cuál. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Cuál les gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera? Con la tercera, profe. Ok, sale bien. ¿Por qué con la tercera? Pues porque se le ocurrió a su compañera. Nada más, las 3 me va a dar los mismos resultados. Entonces trabajemos con la tercera y ya estuvo, ¿no? ¿Quién me dijo con la tercera? La que no tiene número de Ok, lista. gracias Tania, gracias por rescatar la clase. Dios te lo pague. Y acostúmbrense, ¿no? O sea, hablen y pregunten, ¿no? Bueno, entonces, de aquí le comienzo. Si voy a trabajar con la tercera, pues obviamente tengo que trabajar en las abscisas y tengo que trabajar en las ordenadas. Y si trabajo en las abscisas y en las ordenadas, entonces aquí viene una sustitución. Y como viene una sustitución, pues lo que voy a escribir es la abscisa de la B menos la abscisa de la A entre, ya me equivoqué, hacia abscisas, entre la abscisa de la B menos la abscisa de la P, igual con 3 medios. ¿Por qué trabajamos con esa? Pues porque me gustó, no hay ninguna razón específica.
Para la siguiente, ahí sí ya vamos a tener que elegir adecuadamente. Y aquí en las ordenadas, pues sigo el mismo orden. La ordenada de la B menos la ordenada de la A dividida entre la ordenada de la B menos la ordenada de la P. Y esto también es igual a 3 medios. Entonces, si se dan cuenta, la razón la recrean de la figura, por eso hay que hacer la gráfica. Y las fórmulas, pues nada más es seguir el orden. Una resta del mismo orden que están escribiendo aquí las letras. Y eso pues le va a dar mucha facilidad y les va a dar mucha fortaleza en el cálculo, ¿no? Bueno, entonces de aquí, ya que hicieron la sustitución, pues otra vez hay que hacer la sustitución, que esta va a ser la sustitución algebraica, porque van a sustituir números. Y entonces la abscisa de la B no me la sé. Y como la abscisa de la B no me la sé porque la estoy preguntando, entonces aquí debo de escribir X menos la abscisa de la A, tampoco me la sé. Y como tampoco me la sé, ya tuve un problema muy grande. ¿Cuál es el problema muy grande? El problema muy grande es que tengo dos incógnitas. Y como tengo dos incógnitas, eso quiere decir que no puedo utilizar esta relación, aunque esté muy bonita. ¿Por qué no la puedo utilizar? Pues porque tengo una incógnita que es la B y tengo otra incógnita que es la A. Esa es la razón por la que no la puedo utilizar. Por lo tanto, si no puedo utilizar esa y ya entendieron por qué, entonces ahora sí, argumentándome, díganme cuál utilizo, la primera o la segunda. La segunda, ¿Por qué la segunda? porque solo tiene una incógnita, la A. La A, muy bien, esa es la razón. ¿Qué número de lista tienes? No sé. ¿No sabes? ¿Cómo que no sabes? Te voy a patear. No, es que no estuve en la clase pasada y pues... Ok, entonces, ¿por qué debo de utilizar la segunda? Pues por la única y sencilla razón que aquí nada más tengo una incógnita. Y una vez que utilice la segunda, ya puedo utilizar la tercera. Porque como en la segunda me van a dar las coordenadas del punto A, y entonces ya puedo utilizar la tercera para calcular el punto B. De ahí me doy cuenta que no solamente es calcular razones, sino hay que ver cuál es la razón que me ayuda más. Vuelvo a repetir, procuren que tenga el mismo inicio. Procuren que tenga el mismo inicio para que no se metan en complejidades. Si no pusieran el mismo inicio, les va a dar el resultado, pero sí les pudiera llevar a un poquito más de trabajo algebraico, ¿no? Entonces, lo mismo, me voy con las abscisas y me voy con las ordenadas. Dijimos que esta no la voy a utilizar porque aquí tengo dos incógnitas, ahí se ve. Entonces, la que voy a utilizar es esta. Y eso implica que la fórmula, recuerden que la fórmula ya se la saben, solamente hay que sustituir. Eso implica que para las abscisas, la distancia de AQ es la abscisa de la A menos la abscisa de la Q dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la P. Y eso es un 2 entre 1. Y lo mismo va a ocurrir para la ordenada. Es la ordenada de la A menos la ordenada de la Q dividida entre la abscisa, dividida entre la ordenada de la A menos la ordenada de la P, y esto también va a ser 2 entre 1, que a final de cuentas es 2, ¿no? No es necesario que escriba el 2 entre 1, pues ya es un 2, ¿no? Eso es por aritmética, no es por proporción. Eso ya es el resultado aritmético. Entonces, otra vez vuelvo a hacer la sustitución aritmética, que va a proceder en las dos. Y si hago la sustitución aritmética, la abscisa de la A no la conozco, por lo tanto escribo aquí una X, escribo una X, le resto la abscisa de la Q sí la conozco, que es el 1, y lo voy a dividir entre la abscisa de la A, que es la misma X, fíjense cómo es el mismo punto, no estoy hablando de otro punto, acá sí hubo problemas, porque estábamos hablando de dos abscisas y las dos no las conocía, por eso no se pudo realizar la sustitución en esa fórmula, y le resto la abscisa de la P, y la abscisa de la P también la conozco, que es un 2, y eso es igual con 2. Hago la misma aplicación del concepto, que es la sustitución, y entonces ahora me voy a la ordenada de la A, donde la ordenada de la A no la conozco, la ordenada de la A no la conozco, la ordenada de la Q es un 5, y la voy a dividir entre la ordenada de la A, que no la conozco, y la ordenada de la P,
que es un 2. Le resto un 2 y esto es igual a 2. Obviamente, ya que hice ese concepto, la aplicación de ese concepto, que les vuelvo a repetir, obedece a álgebra, no obedece a geometría euclidiana, aquí me doy cuenta que, primeramente, por jerarquía de operaciones, aquí hay una raya de fracción que implica un paréntesis en el numerador y un paréntesis en el denominador. Debido a eso, primero debo de hacer la resta, pero como no son términos semejantes, ahí me voy al concepto de términos semejantes, como no son términos semejantes, yo no puedo hacer esta resta. Si yo quiero hacer la resta de abajo, tampoco se puede. Por lo tanto, tampoco se puede hacer la división, porque primero debo de hacer la resta del numerador y luego la resta del denominador. Y como no se puede hacer ninguna, pues no puedo hacer la división. Como no puedo hacer la división, eso implica que entonces lo que debo de hacer es una operación inversa. Y la operación inversa es que este denominador va a multiplicar al numerador. Pero para poder multiplicar al denominador voy a utilizar la propiedad distributiva, distribuyendo la multiplicación del 2 sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Y también voy a utilizar la ley de los signos, porque voy a multiplicar dos signos diferentes y el resultado va a ser un signo negativo. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos que no se llama producto cruzado, vuelvo a repetir, aquí me queda un x menos 1 igual a un 2x menos 4. Haciendo exactamente lo mismo para llevarlo a la par, aquí otra vez son jerarquía de operaciones, es ver términos semejantes, es realizar operaciones inversas, es aplicar propiedad distributiva porque el 2 va a multiplicar a la y y va a multiplicar al menos 2. Y obviamente también no voy a aplicar ley de los signos, cosa que deben de escribir en el examen porque si no, no se los voy a tomar en cuenta, ya lo saben. Aquí me queda un y menos 5 igual a un 2y menos 4, aplicando todos los conceptos que les dije y que son conceptos de álgebra, ¿no? Ahora bien, vamos a aplicar otra vez lo mismo. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que esta resta y esta resta se deberían de hacer. Pero debido a que no son términos semejantes, porque conozco el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no se pueden restar y no se pueden restar. Eso implica que al no poderse restar, voy a realizar operaciones inversas. Y la operación inversa me va a llevar a que deje la variable positiva. Para que la variable sea positiva, si se dan cuenta que aquí es una suma. Por lo tanto, la operación inversa es una resta. Eso quiere decir que se le va a restar al 2x. Como se le van a restar, voy a aplicar entonces la ley de la resta, donde la ley de la resta dice que si dos números tienen diferentes signos, se hace la resta y se deja el signo del mayor, pero si ustedes se dan cuenta, la x quedaría del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, y a mí no me conviene que quede del lado derecho. Entonces de una vez aplico la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva habla que todo es igual a sí mismo, y por lo tanto puede escribir la x del lado izquierdo o la x del lado derecho. Lo mismo va a ocurrir con el menos, aquí hay un menos, la operación inversa es una suma, se le va a sumar 1 al menos 4, por ley de la resta va a quedar el signo del número mayor, y también voy a aplicar propiedad reflexiva para que todo me quede de un solo lado. Entonces, espero que lo visualicen. Aquí voy a tener una x, y una x que va a ser igual a ¿cuánto? Igual a menos 3. Igual a menos 3, no. Acuérdense que son muchos conceptos, ¿eh? Y ahorita en tercer semestre ya los pueden aplicar, ¿no? Solamente es entender que se pueden aplicar. Va de nuevo, la x se la resté al menos 2x, perdón, se la resté al 2x, el resultado fue x y lo escribí en el lado izquierdo por la propiedad reflexiva. Ahora hagan lo mismo con los números. ¿Sería menos 3?
No, no es menos 3. Es igual a 3 por la ¿Tres propiedad medios? reflexiva. No, no son 3 medios. ¿El otro cuánto me dijo? Alguien me dijo 3 medios y el otro me dijo otra cosa. Por la propiedad reflexiva da 3. Ok, muy bien, me da 3. Muy bien, esa es la respuesta. El resultado es 3. ¿Por qué? Sí, es que no había una propiedad reflexiva, perdón. Ok, va que va. ¿Qué fue lo que ocurrió? La X restó al 2X. Por eso el resultado fue X. Estoy utilizando la propiedad reflexiva, lo estoy escribiendo en el otro miembro. Pero lo que hice con el menos 4 es que el menos 4 por operación inversa le sumó al menos 1. Eso me da por resultado 3 por ley de la resta. Este signo que era negativo ahora va a ser positivo y positivo con negativo es ley de la resta, se deja el signo del mayor y lo que estoy haciendo es que lo estoy escribiendo del lado derecho por la propiedad reflexiva. Entonces estoy haciendo varios conceptos en un solo paso. El dominio de los conceptos les va a llevar a ser más eficientes, a ser más rápidos y a tener un procedimiento menor, pero obviamente hay que explicarlo, ¿no? No nada más hay que escribir esto y luego escribir lo otro, ¿no? Hay que escribir todo lo que viene en los conceptos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Los otros? Ok, ¿qué número de lista tienes el que me dijo 3? Es el 3. El 3, ok, muy bien. Entonces, por favor, pónganse a estudiar mucho los conceptos, ¿eh? Los conceptos son los que les va a sacar adelante en esta materia y en todas. Y entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir hacer lo mismo? Lo mismo quiere decir, voy a ver jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones, debo de hacer esta resta y esta resta. Pero esas restas no las puedo hacer porque no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, ni no puedo hacer operaciones, por lo tanto voy a realizar operaciones inversas. Y la operación inversa es que esta y va a restar a este 2y, pero el resultado no lo quiero ahí. Entonces, después de aplicar la ley de la resta, voy a aplicar la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva, como todo es igual a sí mismo, el resultado de esta resta lo puedo escribir del lado izquierdo. Por lo tanto, aplicando todo eso, aquí me va a quedar una y. Y la y es igual ¿con cuánto? Menos 1. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 6. 6, perfecto. Entonces, fíjense cómo ya es empezar a ver los conceptos y eso híjole, me libera, pues ya me quita el yugo de los maestros que me han dicho, es que pásalo, es que pásalo, es que pásalo. Y te tardas como 5 pasos porque no estás pasando, ¿no? Eso quiere decir que ya tengo las coordenadas del punto, ¿cuál era? Del punto A, porque aquí tuvimos el punto A, ¿no? Entonces, debido a eso, el punto A ya sabemos que es de coordenadas 3, menos 1. Y entonces el punto A, que está por acá, pues ya lo podemos escribir con su respectiva coordenada, ¿no? 3, menos 1. O sea, ya sea que escriban el resultado aquí abajo o que escriban el resultado allá arriba, pues ya me lo sé, ¿no? Y como ya tienen el punto A, ahora sí ya puedo utilizar esta fórmula que hace rato no lo había podido utilizar porque tenía dos incógnitas, que era la abscisa del punto A y que era la abscisa del punto B. Ese era mi gran problema, ¿no? Entonces, ahora sí ya conozco la abscisa del punto A, no conozco la del punto B, pero pues simplemente vamos a hacer ahora sí la sustitución. Entonces, la abscisa del punto B no la conozco, que es B. La abscisa del punto A me la acaban de decir aquí, que es 3. Y la divido entre la abscisa del punto B, que no la conozco, menos la abscisa del punto P, que esta la busco arriba, y ese es un 2. Y esto es igual con 3 medios. Y hago lo mismo de este lado. La ordenada del punto B no la conozco, menos la ordenada del punto A, la acabo de conocer, que es menos 1. Si quieren, aquí les escribo XA y YA para que no sientan tan feito. Y entonces por aquí escribo que esto es un menos 1. Y lo voy a dividir entre la ordenada de B, que no la conozco, menos la ordenada de P, que está por acá arriba, y la ordenada de P es el 2.
son igual la abscisa y la ordenada, ¿no? Y esto es 3/2. Recuerden que las razones las explicamos, perdón, las proporciones las explicamos desde un principio. Desde un principio explicamos por qué eran las proporciones, contestando a la pregunta de su compañero de cómo se obtienen las razones. ¿Qué es una razón? Una razón solamente es el 2 entre 1, el 3 entre 2 y el 3 entre 1. Pero una proporción es la que voy a utilizar porque es la igualdad entre dos fracciones. Entonces, de aquí, pues otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Tengo que ver jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me dice, esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto tengo que hacer la resta. Como no se puede porque no son términos semejantes, eso quiere decir que no puedo hacer entonces la resta ni la división. Y entonces lo que hago es realizar operaciones inversas. Y en la operación inversa, este 2 va a multiplicar al minuendo y al sustraendo, por lo tanto debo de aplicar la propiedad distributiva. Y obviamente va a haber ley de los signos, porque voy a multiplicar un más por un menos. O sea, voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes. De aquí el resultado me queda que es un 2x menos 6 igual a un 3x menos 6. Porque estamos hablando de la aplicación de todos esos conceptos. Y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Otra vez hay que escribir la jerarquía de operaciones, hay que ver los términos semejantes, hay que hacer ley de los signos. Ven como aquí se ve la ley de los signos porque hay una multiplicación. Hay una ley de los signos, al multiplicar o dividir signos iguales me da positivo, multiplicar o dividir signos diferentes me da negativos, y también debemos de hacer la operación inversa, porque como esta es una raya de fracción, no puedo hacer esta suma por no ser términos semejantes, y por lo tanto tampoco puedo hacer esta división. No quieren dividir y entre y, porque primero hay que hacer la suma o la resta, y obviamente hay que aplicar la propiedad distributiva, porque el 3 va a multiplicar a la y y al menos 2, y el 2 va a multiplicar a la y y al más 1, y también debo de aplicar la ley de los signos que ya lo mencioné desde el principio, ¿no? Entonces todo eso me lleva a escribir un 2y más 2 igual a un 3y menos 6. ¿Alguna duda, jóvenes? No es productos cruzados, ¿eh? Insisto, si me ponen productos cruzados en el examen, les voy a cruzar el ejercicio, ¿eh? Así que por favor, no hagan eso, por favor. Y peor tantito cuando estén en la superior, ¿no? Va a ser lo mismo. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Pues otra vez lo mismo. Jerarquía de operaciones me indica que tengo que hacer las restas. Pero las restas no las puedo hacer. ¿Por qué no las puedo hacer? Porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, entonces voy a hacer operaciones inversas. Y la operación inversa, otra vez, voy a utilizar este 2, se lo voy a restar al 3x para que quede positivo. Y por lo tanto estoy utilizando la ley de la resta. Pero con la ley de la resta conlleva también la propiedad reflexiva, porque yo no quiero el resultado del lado derecho, sino quiero el resultado del lado izquierdo. Entonces, aplicando todos esos conceptos, me va a quedar aquí una x. ¿Una x igual con cuánto? No. Ok, ¿qué número de lista tienes? 3. Muy bien. Entonces el número 3 ya está entendiendo el asunto. Ya vas en la pregunta 5. Eso quiere decir que ya tienes en tu calificación final como un punto 3, que esa es la calificación del semestre, ¿no? Y eso obviamente te va ayudando a que poco a poco tu calificación sumativa vaya siendo cada vez más aceptable. Acuérdense que aquí estoy obteniendo la x de la b para que no se pierdan. Le dije que era la abscisa, pero obviamente fue la referida al punto B. Y aquí hay que hacer lo mismo. Otra vez hay que hacer jerarquía de operaciones. Hay que entender que por términos semejantes no puedo hacer las sumas. Por lo tanto eso me lleva a operación inversa. Pero debo de utilizar la ley de la resta porque voy a tener números de diferente signo. Y también voy a utilizar la propiedad reflexiva porque yo no quiero que la y quede del lado izquierdo. La operación inversa me lleva a una resta. Y entonces, con toda la aplicación de esos conceptos, la y de la b, ¿qué valor tiene? 8. Muy bien, tiene 8. Perfecto. ¿Qué número de lista tienes? 8. ¿Qué número de lista tienes? ¿Quién me dijo 8? La niña. 8. ¿8? Yo, el 1. El 1, sale bien. Ok.
Entonces aquí la niña me contestó primero 8, perfecto. A ella le pongo su participación, el otro me lo contestó después. Disculpen, es a quien conteste primero, a menos que sean muchos que contestan al mismo tiempo. Como me sucede en geometría y trigonometría, pues ahí sí le pongo a todos, ¿no? Y entonces el punto B queda en 0,8. Vamos a revisarlo. Y si se dan cuenta, pues sí, efectivamente el punto B está por ahí, ¿no? O sea, yo lo puse un poquito más hacia acá. Acuérdense que eso lo hice porque aquí me estaba estorbando con la flecha. Pero si ya lo pongo en el lugar adecuado, pues entonces este punto B no está aquí, sino el punto B está por acá. Y ese es el punto B de coordenadas 0,8. Y con eso, pues ya queda completo el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que les acabo de mostrar, jóvenes? Lo que les acabo de mostrar es que hagan la figura y una vez hecha la figura, la razón la calculan solamente de observar las distancias. O sea, y pueden utilizar la razón que ustedes quieran, ¿eh? No es una específica, pero sí tengan cuidado que en la razón nada más haya una incógnita, que es el caso de esta, ¿no? Porque en estas había dos incógnitas debido a que no conozco los puntos A, B. Aquí también había dos incógnitas porque no conozco los puntos A, B. Y por eso la única que me servía al inicio era esta era la buena. Las otras sí las utilicé, pero después, ¿no? Y también, si en lugar de haber utilizado esta para calcular el punto B, hubiera utilizado esta, de todas maneras el resultado me hubiera dado lo mismo. Eso no es discutible porque el planteamiento obedece a lo que ustedes vieron. Lo que ustedes vieron acá fue lo que me llevó al planteamiento. Por eso les decía al principio, ¿no? Díganme qué escriben aquí. Comenzaron con números, está bien. Es más adecuado comenzar por letras. Viendo las letras, ven los nombres de los segmentos y así es más rápido, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Ok, si nadie me dice nada, quiere